Vamos a continuar con este tema muy importante que tiene que ver con la planificación curricular. Ya el maestro Guillermo habló con respecto al PCI, ¿no? Algunas estrategias para que ustedes podrían ir organizándose a nivel de las instituciones e ir ejecutando esas actividades en los días que vienen, ¿no? A partir de la semana del 14. ¿Por qué es importante que ustedes desarrollen o tengan el PCI a nivel institucional? Porque la elaboración o la concretización del PCI va a dar lugar a la elaboración de otros documentos, ¿no? Correspondientes dentro de lo que corresponde a la programación curricular, como es la programación anual. En ese sentido, el día de hoy yo les voy a hablar con respecto a la programación anual. Ya que tenemos en mano nuestro PCI y otros documentos, nosotros para esta elaboración anual debemos tener en cuenta por ejemplo, orientar a nuestros docentes para que tengan a la mano el currículum nacional para poder ir observando ¿no? El perfil del estudiante, los enfoques transversales, los estándares. También deben tener en la mano el programa curricular del nivel. Recordemos que tenemos este documento por niveles, ¿no? Tiene este programa curricular el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, es importante que cuenten con este documento. ¿Para qué? Para que en este documento ellos puedan ir observando igualmente el enfoque del área, por ejemplo, las competencias, en qué consiste cada competencia, las capacidades de las competencias, los desempeños. Y para esto es importante este documento. Principalmente, también debemos tener a la mano el PCI, porque de este documento van a ser o vamos a tener que ir concretizando las características del contexto y del estudiante. Esta información va a salir justamente de este documento que es el PCI. Y otros documentos, ¿no? Podríamos quizás tener algunas guías, podemos ir entrando a algunos recursos de Perú Educa que nos podrían ir orientando para hacer esta programación anual. Aparte de ello, la planificación de las actividades debe realizarse desde una mirada integradora, ya no aislada, como lo que veníamos haciendo antes del 2020. Cada quien, ¿no? Se iba se encerraba en su área y planificaba desde esa mirada cualquier actividad o intención pedagógica que tenía el docente. Ahora tenemos otra mirada y yo creo que en estos 2 años que ha pasado hemos aprendido eso. Para contextualizar y caracterizar a los estudiantes es indispensable tener a la mano el PCI elaborado previamente, porque si no, no va a tener sentido, ¿no? Recordemos que esta contextualización y esta caracterización de los estudiantes es la información que finalmente va a diferenciar la programación anual de una institución de otra, porque en todo caso sería meramente, ¿no? Un copy-pega a nivel de la UGEL y sin que los estudiantes pudieran entender, comprender de dónde sale y por qué de la importancia de ir contextualizando justamente estos aspectos importantes. Cada docente encargada de realizar su programación anual debe saber, conocer, analizar el enfoque de su área, las competencias de su área, las capacidades que cada competencia implica. Es importante. Muchas veces nos hemos encontrado cuando se ha hecho el monitoreo a las sesiones, se pregunta, solamente se hace una simple pregunta, el de decirle, estimado docente, ¿qué competencia está desarrollando el día de hoy? No sabe, ¿no? O sea, o por lo menos se le pregunta entonces qué cosas, qué capacidades deberíamos ir movilizando, combinando tampoco. Entonces, es importante también incidir en ese aspecto en nuestros docentes. Los propósitos de aprendizaje se deben establecer de manera analítica y reflexiva por cada docente de las áreas. Es importante considerar las competencias y enfoques transversales. En este caso, ¿no? No perder de mirada, de mirar a los transversales.
es decir, a las competencias transversales y a los enfoques transversales. Tienen que estar presentes a la hora de ir haciendo nuestra programación anual. Y bueno, y finalmente, para organizar las experiencias de aprendizaje dentro de la programación anual, es importante el trabajo colegial. Porque es aquí que vamos a tener que ir estableciendo los bimestres, por ejemplo, la cantidad de las experiencias de aprendizaje por bimestre, el tiempo, algunos títulos tentativos, el producto. Debemos en equipo ir utilizando, por ejemplo, los enfoques transversales. Entonces, en ese sentido, tendría que ir también nuestra orientación a nivel de director, yo, a mi docente, ¿no? O al equipo de docentes con quienes voy a ir seguramente dialogando la siguiente semana que viene. Voy a proyectar la propuesta que nosotros con respecto a la programación anual. Es una propuesta que quizás ustedes podrían, conforme a lo que podrían ir trabajando a nivel institucional, ir aumentando algunos aspectos, ¿no? Que podría ser indispensable para este documento. Esta es la programación anual. Tendría que ser así el esquema. No sé si se Maestra, no está corriendo voy a dejar de PPT. compartir y voy a compartirlo desde la máquina. Ya. Ahora sí, Jimmy, ¿me confirmas? Sí, ahora sí, maestra. Ahora Ya. se visualiza. Bien, estimados directores, esta es la propuesta que les alcanzamos. Tendría que ir, ¿no? una primera parte, los datos informativos. Si ustedes desean y ven por conveniente agregar algo más, lo pueden hacer, no es rígido. Y aquí es la explicación, la razón del por qué nuestro PCI debe estar en nuestras manos a la hora de ir haciendo este trabajo, de programar estas actividades o de las experiencias de aprendizaje para este año, ¿no? En la descripción general va a ir la caracterización del contexto. Esta caracterización del contexto se va a tomar del PCI. Es una redacción concreta y sistematizada en un párrafo. Es suficiente sistematizar qué características tiene este contexto, ¿no? De la institución donde yo voy a ir trabajando. Como les vuelvo a reiterar, finalmente, esta es la diferencia entre una programación anual, digamos, de Chicmo con Andaraca. Esa es la diferencia del contexto. Y es importante siempre tomarlo del PCI. Por eso es que estamos incidiendo que se debe lograr con este propósito de la elaboración del PCI. Luego, igualmente, va a tener que salir la caracterización del estudiante, que también se va a tomar del PCI, y igualmente una redacción concreta y sistematizada en un párrafo. Y luego viene el enfoque, los propósitos, las competencias, capacidades del área, del docente que está haciendo la programación anual. Si es de matemática, irá pues todo lo que corresponde a su área, ¿no? ¿Qué enfoque? ¿Cuál es el enfoque del área de matemática? ¿Cuáles son las competencias? Y esas precisiones tendrá que poner luego de estos dos aspectos, después de haber puesto la caracterización del contexto, después de haber precisado la caracterización del estudiante, vendrá justamente esas precisiones del área, ¿no? Igualmente, si es de comunicación, tendrá que poner el enfoque del área, sus competencias. Y con eso estaríamos terminando lo que es la descripción general. ¿Y de dónde va a ir sacando este enfoque, las competencias? Del currículum nacional y del programa curricular del nivel secundario. Luego vendría el siguiente cuadro, que corresponde a los propósitos de aprendizaje. Aquí están todas las competencias y también están las áreas curriculares a las cuales pertenecen o corresponden esas competencias. Se ha considerado todas porque esta relación nos va a servir para que podamos nosotros en el trabajo en conjunto, a partir de la problemática identificada o tal vez de otro aspecto identificada, para poder ir formulando las experiencias de aprendizaje, y yo pueda ir diciendo qué competencia podría ir en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante este cuadro que corresponde a los propósitos de aprendizaje. También está la parte final, los enfoques, las competencias transversales, igualmente los enfoques transversales.
Y luego vendría el siguiente cuadro. Este cuadro es importante, estimados directivos, trabajarlo en equipo, ya que sin ella no podríamos nosotros lograr completar este cuadro, ¿no? Porque implica justamente el aporte de todos nuestros docentes de las diferentes áreas. Por lo menos en estas semanas, 2 semanas de gestión que nos queda, lo que podríamos lograr quizás es plantear para esta primera semana lectiva que va a corresponder al primer bimestre. Y bueno, solamente de manera tentativa, nosotros habíamos visto por conveniente poner 3 experiencias. Recordemos que esta primera semana lectiva está planificada para 9 semanas y cada experiencia de aprendizaje estaría pues prevista para 3 semanas. Pero si en la institución educativa yo veo la necesidad de que tal vez la primera experiencia podría ser de 4 y la siguiente tendría que ser de 5 o viceversa. Ese aspecto lo van a tener que ir viendo ustedes en equipo. Y bueno, vendría el periodo de ejecución, las situaciones relacionadas con el contexto. Podríamos ir poniendo tal vez los ejes, ¿no? Aquellos ejes que podrían ir orientando las experiencias de aprendizaje. Porque, por ejemplo, va a haber áreas, ¿no?, en el que van a tener que integrarse en las experiencias de aprendizaje, en las diferentes experiencias de aprendizaje que nosotros vamos a ir formulando, pero sin embargo va a haber también otras áreas que no, quizás por las características de esa experiencia, no van a poder integrarse. Entonces, pero sin embargo, eso no quita de que este docente tenga que realizar su experiencia de aprendizaje específica, pero siempre orientada a esta situación macro, ¿no?, el cual nosotros hemos identificado. Luego vendría el título tentativo de la experiencia de aprendizaje, el posible producto integrador, las competencias a desarrollar en la experiencia de aprendizaje, y eso lo voy a tener que ir escogiendo de acá, cada docente. Por ejemplo, el de comunicación, tendría que ir diciendo muy bien, en comunicación van a ir los 3 o las 3 competencias. Quizás en DPCC va a decir, bueno, yo creo que solamente iría construye su identidad. Y así, ¿no? Cada docente tendría que ir priorizando la competencia que se le escucha. La competencia que tendría que ir bien. No sé cómo estamos en cuanto al audio, Jimmy. Sí se escucha, maestra, sí se escucha. Muy bien. Por ahí. Okay. Muy bien. Competencias transversales. Sí se escucha correctamente, maestra. Gracias, maestros. Las competencias transversales se entiende que no es que programemos cuando queramos o cuando veamos necesario, se supone que va a estar presente durante toda la ejecución de todas las experiencias de las experiencias de aprendizaje durante el año, ¿no? Y aquí ya tendríamos que, de acuerdo a las particularidades de la experiencia de aprendizaje que vamos a tener que ir armando, ideando, vamos a tener que ya priorizar los enfoques transversales también, ¿no? Y esta priorización me va a ir ayudando de aquí, de esta lista que ya tengo aquí preparado, ¿no?, de los propósitos de aprendizaje. Aquí están, entonces podría ir, allá en esta experiencia puede ir búsqueda de la excelencia con el enfoque de derechos, ¿no? O tal vez una sola, y eso también igualmente es discusión, es un análisis propio de ustedes, a nivel institucional, a nivel del equipo de docentes. Terminada esa acción, vendría materiales y recursos, teniendo en cuenta que en materiales educativos siempre vamos a tener en cuenta la plataforma Aprendo en Casa. Podríamos tener siempre eso presente, los textos escolares, cuadernos de trabajo. En este caso solamente llegó, me parece, a las instituciones comprensión lectora nada más. Esto podría ser material muy importante, manual del docente. Para los recursos educativos, podría ser, ¿no?, para si vamos a ir tomando quizás una atención virtual, algunas plataformas, para el no virtual igualmente, ¿no?, prever ese aspecto. Los espacios, ahora, de acuerdo a las últimas orientaciones y las características de este tipo de aprendizaje que vamos a ir logrando, se va a tener que ir haciendo a nivel del aula, y no solamente a nivel del aula, sino fuera de ella, ¿no? Como puede ser el hogar, la comunidad, y eso podríamos hacerlo a través de los trabajos individuales. Bueno, acá finalmente, correspondiente a lo que es la evaluación diagnóstica,
algunas precisiones sobre ella, cómo es que podamos ir concretizando esta evaluación diagnóstica a través del mapa de calor, semáforo, algunas precisiones, la evaluación formativa, va a cobrar importancia, ¿no? Los criterios de evaluación, la retroalimentación, y en la evaluación sumativa, el CIAGE. Eso sería correspondiente a lo que es programación anual, es la sugerencia que les estamos alcanzando, colegas. Bien, voy a dejar de compartir, Jimmy, me comunicas para continuar con el siguiente PPT que corresponde a las experiencias de aprendizaje. Jimmy, ¿me confirmas? Está presentando lo que son orientaciones para la elaboración ahora sí, orientaciones para las experiencias de aprendizaje. Ok, bien, perfecto. Entonces, continuamos, colegas. Ya que hemos hecho este trabajo previo a las experiencias de aprendizaje, que es programar nuestras actividades para el año, hemos hecho ese cuadro que implica un trabajo en equipo, que implica un trabajo dialogado, ¿no? Entonces, de allí, a raíz de esto, va a salir las experiencias de aprendizaje. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, una primera experiencia de aprendizaje. Entonces, tengo que tener siempre ir viendo de que esta experiencia de aprendizaje va a ser una oportunidad para que nuestro estudiante pueda vivenciar y esto le pueda permitir descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades, ¿no? En eso siempre estamos pensando. Las condiciones que debe cumplir las experiencias de aprendizaje, en primer lugar, colegas, esto es lo que no debemos perder de vista. Tiene que tener un sentido, ¿no? Y tengo que preguntarme, ¿para qué le va a servir, ¿no? Estas actividades que yo voy a ir planteando, lo que yo estoy pensando hacer en la experiencia de aprendizaje, o esta misma experiencia de aprendizaje, ¿para qué le va a servir? ¿Cuál es su utilidad? ¿Servirá en su vida cotidiana e inmediata? Entonces, esta pregunta yo tendría que ir haciéndome para poder hacer o elaborar mi experiencia de aprendizaje. Tiene que tener un significado, es decir, tiene que tener un valor para el estudiante. Debe despertar sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones. Se debe vincular a su interés. Tiene que tener un valor cognitivo y también emocional. Entonces, con todo esto, siempre reflexivo debería ser nuestro planteamiento de elaboración de las experiencias de aprendizaje. Ya creo que ya esto está un poco de más, tal vez decirlo, pero solamente recordarles que en cuanto a la experiencia de aprendizaje, pues presenta una situación, problema significativa, permite el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo, exige la combinación de las capacidades y los recursos respectivos de la competencia, incentiva la gestión autónoma del aprendizaje, que nuestros estudiantes cada vez más puedan ir desarrollando esas actividades individualmente y hablamos de la gestión autónoma agarrado de la mano con la autoevaluación y la autorregulación. Igualmente facilita la evaluación formativa, ¿no? Su planteamiento y su elaboración requiere de un trabajo en conjunto entre todos los docentes en las diferentes áreas. Se toma en cuenta el tipo de atención educativa. Yo tengo que ir pensando, a ver, esta experiencia de aprendizaje lo voy a tener que, lo vamos a hacer en un contexto presencial, semipresencial. Entonces, esas características tampoco no hay que perder de vista. Debe desprenderse desde el PCI y la programación anual. No vaya a ser que en mi programación anual dice una cosa y al momento de ir viendo la experiencia de aprendizaje que nosotros estamos desarrollando, dice otra cosa, la intención es otra, ¿no? Entonces debe ir de la mano allí con la programación anual. Y finalmente estas experiencias de aprendizaje, ¿dónde se van a concretizar? En las actividades de aprendizaje o las actividades de aprendizaje que podrían ir generándose a partir de estas actividades planteadas dentro de la experiencia de aprendizaje. Voy a proyectar, mejor creo que igual voy a dejar de compartir y proyectar el esquema de la experiencia de aprendizaje que también igualmente les alcanzamos como
sugerencia, ¿no? Y estoy compartiendo, perdonen. Ahora sí, maestra, ahora sí. Ya, listo. Gracias. Este sería el esquema, ¿no? Tenemos un título y recordemos que el título debe estar planteado en primera persona y en plural, que involucra al maestro y al estudiante. Es decir, por ejemplo, acá como aquí, promovemos una vacunación responsable en la familia y comunidad pensada en el bienestar y el bien común. Bueno, esta experiencia de aprendizaje en realidad lo vamos a desarrollar a partir de una estrategia que se tiene pensada en la asistencia técnica de los docentes, ¿no? Y de allí sale este título. Igualmente debe estar presente el decir, ¿no? ¿Para qué, quiénes podrían salir beneficiados con esta intención? Tenemos allí los datos informativos. Aquí tendría el planteamiento de la situación, teniendo en cuenta estos criterios, ¿no? Que debe estar en la situación significativa, debe estar presente la descripción del contexto o realidad, debe estar presente también el planteamiento del reto y en todo ello la intención pedagógica. Entonces, con todos esos elementos, tendría que plantear yo la situación significativa. Luego vendrían los propósitos de aprendizaje. Aquí es una relación de las áreas con sus respectivas competencias y los estándares del ciclo para el cual yo estoy planificando. Si es del primero o segundo grado, tendría que ir del sexto grado, ¿no? Y así buscar eso, ¿no? Los estándares. Y para esto, igualmente, los documentos que nos van a ayudar para hacer esto es el programa curricular, por ejemplo, el CNEP. Luego vendría la organización de actividades y evaluación. Ya aquí, por ejemplo, la actividad número 1, en este caso ya lo que ya les he estado comentando, por ejemplo, va a tocar al área de comunicación. Opinamos sobre los mitos y verdades que genera la vacunación del COVID-19 para protegernos y proteger a nuestra familia y comunidad. La competencia lee diversos tipos, la evidencia tendría que venir acá, los criterios y el instrumento. Y así sucesivamente tendrían que ir poniendo actividad por actividad conforme a las áreas que podrían ir interviniendo en esta experiencia de aprendizaje. Y luego vendría la organización y distribución de actividades del área. Esta partecita lo hemos considerado porque ayuda a visualizar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el área de comunicación, yo soy del área de comunicación y me ayuda a observar y decir, a ver, a mí me toca desarrollar en esta experiencia la actividad 1, me toca la actividad 3, me toca la actividad 13 y la 14. Y así matemática podría decir, bueno, me toca a mí la 2 y la 5, DPCC 4 y así, ¿no? Entonces, por áreas me ayuda a visualizar qué actividades me toca y en función a ellos ya podría yo ir trabajando mis actividades de aprendizaje, ya diseñar, planificar mis actividades de aprendizaje y sus actividades de aprendizaje también, si es que así lo amerita. Y luego vendría aquí el producto integrador, ¿no? Es que estamos buscando entre todas las áreas. Y bueno, allí terminaría con algunos recursos educativos. Esta sería la experiencia de aprendizaje que estamos proponiendo. Ya eso, si a ustedes ven por conveniente, quizás pueda entrar algún otro rubro muy importante, les pudiera ayudar a mejorar quizás la orientación. Excelente, bienvenido, ¿no? De eso se trata también, me parece. Bien. Voy a terminar entonces con algunas indicaciones con respecto a las actividades de aprendizaje. A ver, disculpar que esté compartiendo, saliendo, porque no funciona en el... A ver, la maestra, se visualiza orientaciones para la elaboración de las actividades de aprendizaje. Ya tengo mi experiencia de aprendizaje, entonces cada docente ya tendría que ir planificando sus actividades de aprendizaje. Recordemos que en la experiencia de aprendizaje solo va a ir mencionado la intención que queremos, ¿no? Pero aquí ya tendría que venir el aspecto de las estrategias, de la didáctica en cuanto a la ejecución de las actividades de aprendizaje. Entonces, algunas orientaciones, estas actividades de aprendizaje se desprenden de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Teniendo en cuenta que deben ser potentes a nivel cognitivo, emocional, deben ser motivadores de interés. El propósito de la actividad
debe estar redactada de manera clara y precisa. Recordemos, colegas, que aquí en la actividad de aprendizaje el docente debe redactar, ¿no? El propósito y explicar. Esto es lo que finalmente lo que va a tener que ir explicando al estudiante, ¿no? Recordemos que en la parte de momento de inicio, allí es cuando el docente explica el propósito de la sesión. Entonces, esta partecita, en el esquema que les voy a mostrar, debería ir redactado este propósito. Entonces, preguntando siempre qué aprenderemos hoy, para qué aprenderemos. Las actividades deben fortalecer la autonomía y el trabajo colaborativo, ¿no? Sin perder de vista este aspecto, colegas, ¿no? Trabajos que justamente fortalezcan estos aspectos de la autonomía y el trabajo colaborativo. Identificar los momentos de los procesos pedagógicos conforme a los momentos de la sesión para determinar las actividades. Entonces, aquí ya va entrando el conocimiento técnico-pedagógico del docente, va a tener que decir, a ver, en inicio, qué momentos pedagógicos va a tener que involucrarse con mayor preponderancia y qué actividades podría yo planificando para que se pudiera dar, ¿no?, estos momentos en cuanto a los procesos pedagógicos. Comprende la metodología del aula invertida, si es que tal vez estoy teniendo una planificación híbrida, vamos a tener esta oportunidad de ir planificando tal vez así, ¿no?, para plantear actividades en la preclase, clase, postclase. Incorporar actividades para la utilización de los cuadernos de trabajo, colegas, eso también no hay que olvidar. Es importante, a veces planificamos las actividades y no estamos incorporando los cuadernos de trabajo, algunos trabajos, actividades con los tablets, los que tenemos tablets, por supuesto, y otros recursos, ¿no? Los TIC y TAC, teniendo en cuenta, por supuesto, si tenemos o no estas condiciones tecnológicas. Las actividades de aprendizaje pueden separarse en subactividades de aprendizaje, ¿no? Estas hadas pueden tener otras subhadas, dependiendo de la naturaleza y las características de estas actividades que como docente del área voy a realizar. Bien, entonces la propuesta de estas, de la planificación de estas, tenemos aquí una propuesta, sesión de aprendizaje número 1, también lo estamos llamando ahora como actividad de aprendizaje, las hadas. Vendría el título, los datos informativos, lo que vea por conveniente, y aquí yo decía la redacción del propósito de aprendizaje. A veces cuando vamos a tener que ir a hacer el monitoreo que corresponde, lo primero que la persona o ustedes mismos también como directivos nos fijamos cuál es el propósito del aprendizaje, ¿no?, para poder entender la lógica de la sesión desarrollada, lo que se está desarrollando. Es importante siempre aquí iría. Y luego vendría acá este cuadro que es técnico-pedagógico, lo que manejamos nosotros. Vendría el estándar del ciclo y de la competencia. Tendríamos que especificar aquí la competencia y poner todas las capacidades de la competencia. Simplemente, por ejemplo, lee diversos tipos de texto y sus capacidades. No solo es eso. Y luego, de acuerdo a ello, seleccionar mis desempeños, 1 o 2 desempeños, para observar la actuación del estudiante y luego hacer la precisión. Para los criterios de evaluación sale de los desempeños y de las capacidades. Ahí tendría que hacer algunas precisiones para el planteamiento de los criterios de evaluación. Luego vendría la evidencia de aprendizaje o el producto de la actividad de aprendizaje, ¿no? El producto de la actividad, todavía no de la experiencia de aprendizaje. Eso vamos a tener que hacerlo al final, que aquí son productos que nos van a ir llevando al producto grande. Entonces, aquí pongo eso. Y también tendría que considerar los enfoques transversales. Aquí poner de manera literal qué actitudes yo quiero observar. Y eso, todo ello está en la matriz del enfoque transversal, donde se observa, ¿no es cierto?, algunos valores, actitudes, ¿no?, o comportamientos que podríamos ir nosotros observando. De allí saldría eso. Luego, así olvidar que estos enfoques transversales, lo que estaríamos trabajando de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y desarrollo de las actividades, aquí vendrían los momentos en el inicio,
ya recordemos que teníamos en la sesión de aprendizaje el momento del inicio, es la presencial, ¿no? La presencial. Y aquí tendríamos que ir, movilizando algunas habilidades como el de recordar, conocer, ¿no? Aquí tendríamos que activar los saberes previos, comprensión del propósito y organización de la clase. Y otro, por ejemplo, el de comprender, es decir, comprensión del tema de la clase, que el estudiante explicite para qué va a aprender, preguntas, ideas, tal vez a través de un organizador gráfico. Entonces, va a tener que ir viendo actividades que el mismo docente va a tener que ir planteando, ¿no? Y aquí estarían los momentos de los procesos pedagógicos que están, ¿no? Motivación, recojo de saberes previos, la problematización, propósito de organización. Sin olvidar que esto no es exclusivo de este momento, sino se podría ir dando en cualquier momento, pero siempre las actividades pensadas en ello, ¿no? A ver, luego pasaríamos al desarrollo, que para la híbrida sería la clase. Me olvidaba acá en esta parte, en inicio, presencial, que para una planificación híbrida sería la preclase. Y luego tendríamos que, aquí, viendo, por ejemplo, el analizar, ¿no? Análisis de la actividad y retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Tengo que hacer esas actividades. Actividades en el que podamos, porque el estudiante pueda aplicar, razonar, reflexionar, ¿no? Y para ello, fichas de trabajo interactivo que se podrían ir construyendo a la medida que el estudiante también va trabajando. Tengo que tener en cuenta el diálogo desde las habilidades del pensamiento de orden superior, ¿no? Eso es lo que no debemos perder de vista. Y finalmente, el cierre. Aquí entra lo que es la evaluación. Sería post clase, si es que tengo una intención, ¿no? del aula invertida y todo eso. Entonces, aquí ya podría el estudiante crear actividades de transferencia, nos dice crear, innovar, utilizando lo aprendido en un trabajo práctico. Y finalmente vendría la autoevaluación, actividades de autoevaluación, autorregulación, puede ser a través de una lista de cotejo, diálogo, docente entre estudiantes, metacognición, reflexiones, ¿no? Y así, bueno, estas son las orientaciones, colegas, en cuanto a la planificación de la sesión de aprendizaje. Estamos llamándolo como las hadas. Y bueno, esa sería mi intervención, colegas. Y aquí concluyo, habiendo preguntas para los dos, ahora sí los escuchamos, el profesor Guillermo y mi persona. Gracias, profesor Jimmy.